presentación de este libro de Fidel Vilanova, La última mirada, publicado por la editorial Verbum. Quiero agradecerle nuevamente la presencia de ustedes, agradecerle, como siempre, a la editorial Verbum que elija nuestro centro para presentar sus libros, y le voy a pasar la palabra a Luis Rafael, que va a encargarse de presentar a los demás miembros de la mesa de representación de la editorial. Luego vamos a compartir un brindis a que por supuesto están todos invitados. Muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, la novela que nos convoca hoy, La última mirada, de Fidel Vilanova, a quien tengo aquí a mi derecha, viene Fermín Caballero, que luego hará un análisis de ella exhaustivo. Yo simplemente voy a dar un par de pinceladas como editor del libro. Es una novela negra, está inserta en esta corriente, en la cual lo importante no es el hecho detectivesco en sí, sino todo lo que hay detrás de ese acontecimiento. Fidel, además, como reside en Marbella, ambienta allí la novela. Yo creo que está dando una visión muy interesante de la ciudad y de todo lo que hay en esa ciudad de microcosmos. Todas las clases sociales, los conflictos sociales, los conflictos humanos que hay en la ciudad. Es una visión muy interesante. Es una novela que desde el principio me gustó porque atrapa al lector, tiene muy buen ritmo, muchos puntos de giro, maneja muy bien el suspense, es una virtud en ella, y tiene además un personaje que parece ser que tendrá ya, será toda una saga luego, ¿no? Que es este detective Ulises, que nace en esta novela y esperamos que siga en otras muchas, porque es un personaje que tiene matices, que es muy interesante, tiene muchos, unos rasgos muy humanos, no es nada estereotipado, ¿no? Y se inserta muy bien en ese tipo de detectives desengañados por una parte de la sociedad y de la corrupción y de la hipocresía de la sociedad, pero por otra parte que todavía confía en la justicia y en encontrar a los culpables y en que los culpables paguen de algún modo por lo que han hecho. Entonces se implica toda su vida en esto. Los hechos que cuenta la novela, los que ya la han leído lo sabrán, pueden suceder en cualquier ciudad, pero el hecho de que estén allí ambientados en Marbella, tienen además ese componente adicional de todo lo que Marbella significa para España, en tanto una ciudad que ha crecido mucho, que tiene mucha población flotante, que hay muchísima corrupción allí, y es ese microcosmo de Marbella lo que yo creo que también le da un carácter muy original y nuevo a la novela de Fidel, además de la manera en que la ha escrito, la manera en que la ha concebido, que es episódica, el punto de vista que ha usado, que sale y entra del personaje continuamente y va dando muchos matices y va llevando de la mano al lector hasta el final, porque puedes sospechar quién es el asesino, puedes tener determinadas pistas a lo largo de la novela. Al final puede gustarte o no la solución de la novela, pero en cualquier caso te queda un panorama, que es esa ciudad, que es esa corrupción y que es de alguna manera también la condición humana, de cómo se implica el ser humano en cosas tan viles como pueden ser los asesinatos, las violaciones, que aquí también están denunciadas, en relación con políticos, banqueros, policías, un poco todos ellos mezclados en este universo. En fin, yo creo que es una muy buena lectura, ha sido finalista del premio de novela negra, y lo pone en el lomo de Francisco García Pavón, de novela negra. Es una novela muy recomendable, que sé que dará que hablar, y para nosotros es un gusto presentarla en la colección de novela y contar hoy, además, con Fidel en esta presentación en el Centro de Arte Moderno. Le voy a dar la palabra a Fermín, que la ha analizado minuciosamente y nos dará su visión crítica, ¿no?, de La última mirada. Fermín. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para mí presentar una novela como La última mirada, ¿no?, desde este punto de vista crítico, pues no es sencillo. Vamos a ponerme un poco, me voy a poner un poco en la tarea, ¿no?, de lo que conlleva la novela en sí, porque hay que descubrir, por un lado, la parte
del autor como escritor, ¿no? Sabiendo que nos engaña de alguna manera, ¿no? Pero además la novela negra, además de engañar, miente, ¿no? Y entonces el lector juega doble o nada. Entonces de ahí partimos en que es un riesgo que bueno, de alguna manera afecta el lector desde el primer momento. Y bueno, agradezco personalmente a Luis Rafael este reto, ¿no? Y porque me da una vez más la oportunidad de poder presentar pues, un autor íntegro sin limitaciones. Y como en algún momento dijo, creo que apropiadamente la zona técnica de María Matute, que es la escritora de razón. Bueno, pues imagino a Fidel Vilanova preparando la novela, pensando en el argumento, en la trama, en el narrador, en los personajes, documentándose y sobre todo leyendo mucho. A Raymond Chandler, a Cassian Haber, a Jim Thompson, un poco más cercanos a Vázquez Montalbán o a Lorenzo Silo. Pero no solo habrá leído ficción, sino también técnica. Porque Fidel apuesta sobre el seguro y para ello asume una preparación minuciosa en todos sus proyectos. Como lo es el proyecto de su vida literaria, que a grandes rasgos me lleva a esbozar a un tipo comprometido con su propio destino de escritor y que probablemente descubrió gracias a una biblioteca. Porque para ser escritor hay que leer y creer en tus posibilidades y ese acceso solo se mantiene a base de constancia. Un estímulo que seguramente le proporcionaría Kafka, Beckett o la mismísima Madame de María. Bueno, pues después de catar el veneno de su primera novela, bueno, de su insatisfacción, bueno, ni Borges quiso saber de la suya, ¿no? Pues progresa con una novela titulada El buen amigo, una obra donde comienza el verdadero escritor que Vilanova quiere ser, un escritor inconformista, que nunca ve el final del trabajo, donde repasa bien cada capítulo, que ataja los prejuicios, con una técnica forjada entre clásicos y sentimientos encontrados. Reflexiones desgranadas de un mundo caracterizado por personajes profundos, humanos, tristes o enamorados que sobreviven creyendo en la esperanza. Solo así se puede entender la voz honesta y sincera de su estilo. Y bueno, ya pasando un poco a la última mirada, ¿no? Yo creo que se comienza a trabajar como toda novela de género negro, ¿no? Hay una observación de la sociedad que nos rodea, como decía Luis Rafael, ¿no? Pues las desgracias, las incomprensiones, las derrotas, las debilidades que arrastra toda la sociedad, pues a mí me sugirió pues, una primera mirada crítica y juzgadora del bien y del mal. Se observa, se aprende, se constata, se desaprende, y la justicia como primera conclusión válida pues no existe. Y por tanto, parafraseando al narrador omnisciente que emplea el autor, es una aspiración. La justicia es una aspiración. Y es el ciudadano Misas, como cualquiera de nosotros, el que cumple con su papel. Vive en una ciudad, en un mundo de normas y leyes que le someten, que le esclavizan a cumplir, si no estará condenado a ser depósito de sus derechos. Pero seguirá siendo ciudadano, desgraciado por víctima, incomprendido por víctima, derrotado por víctima o débil por víctima. Y así es como sobrevive Ulises Sánchez, y como sobrevivirá. Como ciudadano víctima de una sociedad de justos y malhechores, donde trata de desaprender, de borrar lo que sabe, porque desde la muerte de su esposa ya no es quien los demás creían que era. Y quien no ha sufrido una baja laboral por depresión, eso no lo sabe. Una hija que le culpa, unas pastillas que le alarman su ruina, un horizonte oscuro del que solo el alcohol le sonsaca algo de letargo. Y se aclara el porqué de su identidad. Es un hombre al que solo su trabajo le devolverá el hábito de vivir, al que perseguir la aspiración de la justicia le devuelve a su antítesis, a su papel de no ciudadano, de no víctima, a su verdadero estado de gracia, de libertad, del privilegiado espectador de la sociedad condenada a las injusticias. Solo así puede entenderse la vuelta del inspector Sánchez al trabajo. Y no un trabajo cualquiera, sino un mundo cruel que necesita de verdaderos protectores de la verdad, de vigilantes del mal, del crimen, de la corrupción, de la pederastia, del político corrupto, del secuestro, del verdadero mal que, como promulgaba Confucio, ganaríamos más previniendo el delito que condenando. Pues trabajar un personaje con esta profundidad, como lo ha hecho Fidel, para una novela negra es una magnífica señal de buenas maneras, de respetar la literatura, y solo así puede sobrevivir la novela a la que algunos desgraciados se empeñan en desterrar. Por eso creo firmemente en su buen quehacer con el protagonista, uno de los principales valores de la novela que hoy presentamos. Novela que, como ha dicho Luis de Rafael, pues alcanzó la final de premio de narrativa Francisco García Pavón.
solo así se gana la apuesta a los lectores. La de la mentira consentida, dando verosimilitud a la gente, a las situaciones, en definitiva a las acciones que llevan a un realismo que técnicamente sería imposible y en un personaje principal, alrededor del cual se reúnen los entresijos diarios de sus compañeros de investigación. Una policía novata, un comisario obeso o un inspector celoso, en una comisaría que puja por sacar adelante los casos de la violencia social de cada día. Aquí voy a haceros un inciso de algo que no sé si te he comentado en la conversación que hemos tenido recientemente, pero recuerdo en la década de los 80 una serie que a lo mejor algunos recordáis que salió en televisión, la canción triste de Philip Trist. Bueno, pues ese título, digamos que originalmente en Estados Unidos a los policías se les conoce por su uniforme azul como blues. Entonces ese título vino en relación porque canción triste es un blues. Entonces a partir de ahí aquí tradujeron el título a canción triste de Philip Trist cuando realmente el título era pues otra connotación, ¿no? Y eso es a mí lo que a medida de que iba haciendo una segunda lectura, ¿no?, ya más crítica de la novela, lo que me iba recordando la comisaría de Marbella, cuando entraban, salían, cuando Ulises encargaba al equipo de investigación alguna tarea nueva, era un poco esa amalgama de personajes, ¿no?, con la que me iba encontrando, ¿no? Entonces, confesar esta primera impresión, pasé como digo, a una segunda lectura, a una segunda mirada, ¿no? Bien, esa segunda mirada pues, es en la que he querido desentrañar el engaño del que se sabe engañado. Ambienta la novela, al igual que sus obras Odilia y Marbella, un estilo de vida, es una ciudad que te adoptó y que es una Marbella de lujo, de clases altísimas, cantantes privadas, y allí se encuentra o se reencuentra Sánchez con el servicio al ciudadano, ¿no?, con el caso de una mujercita desaparecida, sin rasgo de violencia sexual, menor y forzada a morir. Una de tantas como los cientos de desapariciones que amenazan cada año a la policía con quedar archivadas sin resolver. Y Vilanova pues, nos plantea ese juego desde el principio con una historia sólida, alimentada por una trayectoria del ciudadano Ulises, al que le tiembla la mano, que tiene que cuidar al carajillo de las lamentaciones para saber qué es exactamente la cobardía, cuyos métodos de trabajo están entrenados en las calles de Barcelona. Me alegro que haya dicho Luis Rafael, no sabía que iba a ser una saga, ¿no?, que va a continuar, pero me imagino ese entrenamiento que ha tenido en los santos de una ciudad condal, pues que lo ve crecer como inspector, que lo maltrata y que lo enseña a ser policía. Hasta que un mal día, incapaz de empuñar la pistola para defender un atraco, media vida suya se queda pues, ahí en el limbo de los imposibles, ¿no? Se lleva a su mujer por delante con esa pasividad, pues, que es incapaz, que queda bloqueado de hacer algo, y que bueno, pues se lleva a la madre de su hija y ahí se concentra, se agudiza la esencia del inspector Ulises. Maceran sus maneras y exprime sus modales con una conducta realista, conducta que sumada en sus interioridades pues genera un resultado amigable y el lector acaba por simpatizar con él. Bueno, creo que Fidel ya nos ha acusado sutilmente con esa prosa sencilla, bien manejada y que en determinados momentos acelera cuando pasa a narrar en primera persona. Creo que para mí en ese momento es como una especie de zarandeo al lector que le está dejando claro pues quién es el que manda en ese juego, ¿no?, en la búsqueda de la verdad que toda novela debe de perseguir. Bueno, ya estoy terminando y quería dejar un poco el inciso de Bandine, ¿no?, que es al que estoy siguiendo en todas, al que estoy invocando en todas sus convenciones, ¿no? Creo que cuando Bandine se refiere a la inteligencia del lector de novela policíaca, que dice que la historia se le debe escapar, porque una cosa es adivinar y el asesino y otra es ser capaz de justificar la suposición, pues creo que en la última mirada el asesino no es fácil de encontrar. Y quizá el lector inteligente lo pueda descubrir. Pues no sé, yo he puesto aquí por caso pues la página 100, ¿no?, pero tiene 300 páginas la novela. Pero le quedan 2 tercios de auténtico frenesí, ¿no?, ya que pues, va dejando descubrir esas pistas, ¿no? Ahí Vilanova ha sido muy minucioso porque nos ha ido ofreciendo pues, unos puntos de giro para que se sospechen de caer, ¿no? Son momentos muy
para mí son geniales, ¿no? Y ahí redunda el éxito del funcionamiento de la historia. Es una trama cuyos puntos de giro pues, bien ubicados sustentan la honestidad con que has expuesto el caso, ¿no? Con imparcialidad, con deducción, con inventiva y con pensamientos emparejados a los del inspector Ulises, para el lector, y sin distorsiones. Zanjas muy bien los asuntos amorosos o las falsas tramas que puedan surgir, los zanjas a tiempo y cierras bien los dos juegos. Y bueno, por tanto, lo que la mente lectora puede imaginar que ha sucedido hasta que lo que realmente sucede, ¿no? Ahí hay una buena dosis de genialidad por tu parte, que para que todo fluya hasta el desenlace final. De una manera fluye de una manera limpia, sin golpes bajos, y con una excelente resolución final. Y bueno, pues quería hacerte una pequeña lectura que seguramente conocerás, un pequeño homenaje que te quiero hacer con este escrito, pues de Truman Capote, que he encontrado por ahí el prefacio a Música para Camaleones, ¿no? No sé, pues te lo voy a leer y sacas luego tus propias conclusiones. Decía Truman Capote que luego un día empecé a escribir sin saber que había encadenado de por vida a un amo noble, pero despiadado. Cuando Dios nos ofrece un don, al mismo tiempo nos entrega un látigo, y este solo tiene por finalidad la autoflagelación. Pero naturalmente yo no lo sabía. Yo escribía historias de aventuras, novelas policiales, escenas cómicas, cuentos que me habían narrado esclavos y veteranos de la guerra civil. Me divertía muchísimo al principio. Dejé de divertirme cuando descubrí la diferencia entre escribir bien y mal, y luego hice un descubrimiento más alarmante aún. La diferencia entre escribir bien y verdadero. Una diferencia sutil pero feroz. Después de eso, cayó el látigo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, sí, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo, si fuera inteligente, con las palabras de Luis Rafael y de Fermín, debería hacer como Yandira Bonetti, callarme. Pero, bueno, como tengo que hablar, hablaré, estoy entre ellos. Lo que ocurre que no, si me lo permitís, de momento no me centraré en la novela. Sí hablaré de lo que es el proceso de creación para un escritor. ¿Por qué uno escribe? ¿Qué es lo que hace que de pronto uno se siente, además de que en la sala hay dos escritores, tanto de novela negra? Y entiendo como escritor que el hecho de escribir es sin duda un acto creativo que interpreta lo que es el mundo. Entonces, esa interpretación del mundo, el escritor, además de esa interpretación, debe hacer un análisis de la condición humana y también un estudio del personaje y su conflicto. Entonces yo entiendo, y mi gran pasión por la literatura es crear personajes. No concibo la literatura como un pasatiempo, como una forma de hacer de una historia pues algo liviano, sino que lo que me interesa es la creación del personaje y que ese personaje tenga conflicto, porque las personas en la vida, en el devenir diario, tenemos ese conflicto. Entonces la novela siempre me la he planteado como que partiendo de esa premisa del personaje, otra sería la trama y un nexo en común que sería el lenguaje, de modo que el personaje tendría que ser como el alma, la trama como el cuerpo y el lenguaje como el espíritu. Esos son los tres pilares que en un principio concibo como autor de creación a la hora de elaborar una novela. Previamente, antes del escritor, todos los escritores deberíamos ser lectores, que si no somos lectores nunca seremos escritores o nunca llegaremos a entender la esencia y la verdad de la literatura y por consiguiente manejar lo que es esa trampa de la ficción. Una ficción que nuestras manos la convertimos en verdad, porque cuando el libro está en manos del lector, eso no es ninguna mentira, es una verdad. Es decir, ustedes se han leído la novela en el momento que la están leyendo, Ulises Sánchez, se lo creen que esa persona realmente vive, tienen empatía con él y se creen esa historia que cuenta. Por tanto,
la ventaja que manejamos y a la vez el inconveniente de los escritores es que tenemos un mundo propio. Naturalmente somos testigos de nuestro tiempo, porque vivimos en él, pero a la vez de ese tiempo y de esa realidad hacemos una interpretación. Y esa interpretación a veces, o por lo menos en mi caso, no solamente da un sentido a ese mundo, sino también un sentido a mi vida. Yo no concibo la literatura si no tuviera esa pasión por la literatura. Por tanto, como he comentado, la literatura la concibo desde el punto de vista del personaje, de la trama, pero también como un reto personal. Y ese reto personal, o esa indagación personal, mi amigo Pepo lo sabe perfectamente, porque él empezó siendo poeta, se quedó con una novela que no llegaba a ser negra, y ahora tiene 3 novelas negras publicadas. De modo que siempre hay, en general, una indagación del escritor hacia nuevas formas. Con esa indagación, con ese reto, pues uno adquiere como una especie de entusiasmo que a la vez tiene su inconveniente, que es esa permanente inseguridad ante esa página en blanco, ante esa creación de lo que va a ser la novela que uno emprende. Yo confieso que la novela negra partía de un prejuicio. El prejuicio era que la poca novela negra que había leído siempre había echado en falta que el lenguaje era bastante deficiente, que los personajes solían ser planos y sobre todo moralizantes, es decir, la norma del género te marcaba que lo que predominaba era la trama. Esa trama te planteaba una serie de crímenes, había un señor muy listo, muy bueno, que representaba lo que era el bien y solucionaba esos crímenes y atrapaba al asesino y era un mal. Era como una confrontación entre bien y mal. Ese concepto pues no me gustaba, es decir, no lo entiendo, entre otras razones, porque toda la persona tenemos un lado oscuro, toda la persona en potencia podemos ser un asesino, o como la obra de Jim Thompson, llevamos un asesino dentro de mí, De modo que acepté ese reto de escribir novela negra a sabiendas de que no sabía absolutamente nada de novela, entonces me tenía que formar como lector de novela negra antes de dar el paso como chico. Entonces estuve un año leyendo novela negra. Un año, como hubiera podido ser 6 meses, 2 años, tiempo. Digo un año porque durante ese periodo sí aprendí lo que eran las reglas del género, del oficio del género. Y a la vez, aunque no escribía, sí escribía eventualmente, fui de alguna manera pensando una historia que me marcara o me diferenciara un poco de lo que había leído. Y esa diferenciación me la dio lo que era el personaje. Quería hacer realmente un personaje que en literatura se puede llamar potente, no sé si lo es o no, pero sí era, digamos, la condición sine qua non. Y de ahí surgió esa idea, ese concepto de Ulises Sánchez, además los escritores que hay en esta sala lo saben. De pronto te salta un nombre y dices, ahí hay un personaje. O de pronto, una cara, te fijas en una cara, de ahí sale también otra persona. Es decir, nos movemos en una inspiración que es por invención, porque no sabemos, pero estamos tan perdidos que de alguna manera tenemos que buscar referencias. Y a mí, en el momento que encontré ese nombre de Ulises Sánchez, pensé que tenía personaje, o al menos tenía el nombre del personaje, y era un punto de partida. Otro punto de partida, sin duda, fue que me ocurrió algo realmente interesante, lo voy a contar porque es una anécdota, y sobre todo porque es verdad, dentro de esa mentira permanente que es la ficción, a mí me ocurrió una verdad, pues bueno, un poco a lo por Lauster. Lauster es un autor que roza la inverosimilitud en toda su obra, y bueno, cuando me puse a escribir el primer día, la primera tarde, yo empecé a la última mirada escribiendo por la tarde, porque por aquel entonces trabajaba en la banca, ahora estoy felizmente prejubilado. Confieso que no he vendido ninguna preferencia, estoy libre de culpa, de verdad. Y bueno, ese día, esa tarde que me pongo a escribir, que me siento a escribir,
encontré afortunadamente la primera frase, porque es el inicio de la novela, y completé 5 líneas, nada más, pero suficiente. Pensé, ahí tengo ese principio, ya tengo lo que es el principio de la novela. Me levanto para salir a pasear, siempre después de seguir salgo a pasear, y recordé que no había abierto el correo electrónico. Lo abro y veo un correo desconocido, una persona que no conocía. Mi primera reacción fue borrar el correo, pero no lo borré. Entonces, busco en Google y marco el nombre, Fernando Sorrentino. Me doy cuenta que ese señor Fernando Sorrentino es un escritor argentino. Por tanto, digo, ese señor, ese escritor no me va a enviar ningún virus, no me va a infectar el ordenador, y abro el correo. Y al abrir el correo, un cuento. Veo el cuento, relato, espléndido, pero es un relato policial. Me manda, el día que yo empiezo la novela La última mirada, me manda un correo policial. Inmediatamente le respondo, le doy la enhorabuena por el cuento, porque era magnífico, y es que lo era, no fue una frase de cortesía, sino una frase auténtica. Le hago 2 preguntas. Señor Sorrentino, ¿cómo supo usted que yo hoy empezaba una novela policial? Segunda pregunta, ¿cómo consiguió mi correo electrónico? Y me contestó enseguida. Y me responde con una frase de Borges. Me dice, el interés del enigma no está en su resolución, sino en su planteamiento. Y en cuanto a cómo he obtenido su correo, lo ignoro. Pienso, imagino, que coincidiríamos en algún acto literario, o que sea. Entonces, claro, me daba igual como hubiera conseguido el correo. Lo interesante era que, modestamente, o presuntuosamente a través de Borges, Sorrentino me había dado pie a que escribiera la novela. De alguna manera me decía que lo interesante de la novela era el enigma. El enigma era, en definitiva, lo que es la trama. Y el resultado final pues dependería de mis aciertos, defectos, etc. Pero fue ese pequeño empujoncito que necesitaban los escritores para adentrarnos en el territorio de la ficción. Estamos desvalidos, estamos realmente perdidos. La inseguridad es permanente. Yo en una ocasión, hablando con una María Matute, le pregunté si después de tantos años, con tantísimos premios, tantísimo prestigio, etc., si ya tenía esa seguridad que debe tener el escritor, presuntamente. Y me dijo que nada. Cogió los brazos y me dijo, hijo mío, eso no se quita jamás. Y afortunadamente no se quita, porque si se quitara uno se volvería conformista, a lo mejor se volvería pedante, a lo mejor se volvería, yo que sé, un tonto. Se tendría creído y se pensaría que es un genio, etc. Entonces esa inseguridad es lo que tiene de apasionante el acto creativo. Y bueno, voy a hablar un poquito de Ulises Sánchez, porque es un personaje que alguna persona que ha leído la novela les ha interesado en una medida, como han explicado mis compañeros, tiene de algún modo sus peculiaridades. Lo que yo no quería hacer era un personaje. Lo que sí quería hacer, en cuanto a la trama, es que la novela fuera muy ortodoxa, que estuviera realmente lo que es una investigación policial, partiendo de las jerarquías, de lo que es el juez, de lo que es el comisario, de lo que son los inspectores, etc. Ese trabajo lo quería que fuera realmente como es. Eso no lo quería hacer. Lo que quería diferenciar era el personaje de la novela, ese conflicto personal. Entonces no quería que fuera el héroe y el ruso, no quería que fuera inteligente, no quería que fuera perfecto, etcétera, etcétera. Al contrario, quería que fuera un hombre pues enfrentado a ese conflicto. Y qué mayor conflicto para un policía que ser cobarde, porque él, que debe, y es normal, defender a su mujer como algo realmente valioso y que su obligación es proteger, pues se queda incomprensiblemente parado delante de una draga y deja que muera su mujer. Naturalmente eso pues le genera una culpa muy dura, de modo que prácticamente lo esclaviza, a la venta de la humaniza, porque él, de algún modo, con ese acto de
cobardía y esa culpa, pues vive en una especie de confusión, en una especie de contradicción. También pienso que hay que destacar de ese personaje lo que es la dignidad personal. La dignidad personal en el sentido que es honesto consigo mismo. Y del mismo modo que no ha sabido defender a su esposa, sí, lo que pretende, y creo que consigue, es, ante el asesinato de su esposa, que pierde el afecto, el cariño, la admiración, etcétera, de su hijo. Ese modelo como padre queda completamente roto, ese modelo como hombre o como héroe queda también completamente destrozado, y él aspira a conseguir resolver ese caso para mantenerse en esa dignidad personal y a la vez ganar el respeto y la admiración de su hijo. Y esas son las líneas básicas de la novela. No me voy a extender, solamente que las personas que están aquí son personas, amigos todos, y además todos leen, y bueno, me gustaría contar con eso que se llama la complicidad del lector, porque el escritor propone una historia, la desarrolla, acierta o se equivoca, pero en definitiva siempre la cierra el lector. Es decir, el que pone realmente fin a una historia es el lector. Y la completa, como dijo Cortázar. Es decir, sin la complicidad del lector no existe lo que es la buena narrativa. Es decir, el escritor que dice, a mí me da igual lo que piense, lo que opine, no. Tú propones, que realmente el que cierra el libro es el lector. Ahí en la frase que citabas, que te llegó por el correo, yo creo que tiene incluso una clave de la novela negra, la novela negra de la novela policial clásica. La novela policial clásica, si lo que más interesa es construir una trama, y luego que la resolución sea maravilla al lector, la novela negra no. Lo que interesa es ese trayecto y todo lo que sale durante ese trayecto, que yo creo que lo haces muy bien, porque es verdad que eres muy veraz en cuanto al procedimiento policial, que representas al lector, todas las pruebas. El lector también puede participar de alguna manera como detective, como investigador a lo largo de la novela, porque no le escamoteas absolutamente ninguna evidencia, pero al mismo tiempo con los personajes y con la propia organización de la trama vas disponiendo muy bien las fichas para crear el suspense, para que poco a poco te vayas enterando de nuevos datos y vayas sospechando otras cosas y vayas cambiando tu punto de vista. Yo creo que eso es un mérito de la novela, que en tantas páginas mantengas la atención y mantengas el interés del lector. Eso yo creo que es de felicitar en la novela, y yo creo que es un acierto, efectivamente. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa que añadir, es el momento. Ahora pueden preguntar. Antonio, seguramente tienes... Claro, la acabo de comprar, ¿no? Bueno, yo te voy a hacer una. Claro, A ver, sí. todas las posibilidades. Oye, yo diría, o te preguntaría, si en el trasfondo del personaje de Ulises, pues él mismo se crea sus propios cantos de sirena, como lo que sea, y resulta que lo que está buscando, además de recuperar esa dignidad que tiene perdida por haber estado recibido esa pasividad en el asesinato de su mujer, lo que le sucede al personaje, si no, tiene también un algo de inadaptación a la sociedad. Sí, todos tenemos nuestra inadaptación, sin duda. Entonces, es un descreído, un escéptico, es un personaje crítico, primero consigo mismo, que con la sociedad la prueba es que no tiene demasiada empatía, salvo con González, con Serrano, se le van a matar, etc. Sí, es casi un solitario, bastante insociable, etc. En eso se parece a mí. No creo. Bueno, no, yo hablo mucho, pero soy bastante insociable. No como mi amigo Pepo, que es la persona más sociable y cariñosa del mundo. Un poco del autor también el personaje. Claro, sí. Bueno, sino de lo que eres, de lo que te gustaría no ser, probablemente. Por lo que comentaba de esa zona oscura. Uno como persona se cree, hasta cierto punto,
como escritor se puede descubrir también a sí mismo. Partes o zonas que desconoce, pero que están en su pensamiento. Es así. La zona oscura la tenemos todos, porque todos, como dijo Jim Thompson, llevamos un asesino. Todos, cuidado, no todos somos capaces de matar, eso es distinto, pero seguro que todos hemos pensado alguna vez, joder, cabrones, me lo cargaría, pero ¿qué ocurre? Hostia, nos pillan y nos meten a la cárcel, no, entonces no sale cuenta, no, siempre barajamos la conveniencia o no, que sale a cuenta o no, pero si uno estuviera convencido de que no lo van a pillar, probablemente, entonces, ese lado oscuro lo tenemos. Eso es como los políticos corruptos que hay ahora. Hostia, fíjate, yo ya lo devuelvo. Ya, no va de uno, no carga. Pero tratas también el tema de la corrupción, ¿no? Está dentro de la novela. Sí, está de una forma latente, tangencial. No, pero no es a priori, no es un punto fuerte, no tiene nada que ver no. Que hayas trabajado en el sector financiero. No, bueno. Sí, bueno, en la anterior novela sí, es que traté ese tema. Yeah. Y además en Marbella, y me sirvió la de trabajar en banca. Sí, me sirvió mucho. Lo cité a Iván y Dios. ¿Pero puedes decir cuál era? Pero bueno. Bueno, pero fuimos los únicos que no nos pillaron nada, y no me pillaron a mí, que llevaba temas de comercio exterior. No, es una persona muy clara, Una pregunta, cuando me ha encantado la cita, bueno, de la presentación y enhorabuena a todos por la edición y por la presentación. La cita final de Truman Capote, del látigo y el sutil hilo que está entre el arte y contar, ¿no? Y el lenguaje, ¿no? El alma que tú decías. ¿En qué momento? Porque dice, vale, escribo 6 líneas, el anécdota y ya tenía idea, tengo nombre, Luis Sánchez, hay novela. Pero con respecto al lenguaje, ¿en qué momento te das cuenta de no solo hay novela, sino quiero desarrollar en fin, la capacidad artística propia del lenguaje para solo contar una historia? Claro, eso se intuye, no se sabe, pero se intuye. Porque yo algunas veces digo que lo bueno que tenemos los escritores es que sabemos que no sabemos, y a la vez sabemos. Parece una tontería, una contradicción. Pero en definitiva hay una sapiencia del instinto, de la intuición, que te permite desarrollar. Un lenguaje que tú vas, si primera línea no conoces, pero que sabes que con ese tono que inicia la novela, si eres capaz de mantenerlo, tienes novela. Y a la vez sabes, otras veces, que te equivocas en ese arranque, en esa primera frase. Y hay que tirarla, y hay que tirarla. Uno diría, coño, si es una primera frase, no me tendrá ninguna parte. Pero es la primera frase que no debe ser la primera frase. Y tenemos esa certeza. De la misma manera que tiene la certeza en el nombre. ¿Y por qué a un personaje le pone solamente el nombre y a otro el nombre y apellido? Es un misterio. Es así. Vale. Sonoridad, pero más que sonoridad. Porque somos tan curiosos y observamos. Un día nos van a canear, no lo verán, de tanto mirar. Claro, es por eso, porque de pronto vas curioseando por la calle y ves a una persona, da igual, puede ser un viejo, y te llama poderosamente la atención y te queda mirándolo. Y algo ahí en esa persona que te fascina durante un segundo, 30 segundos, etc. Y probablemente, inconscientemente, tienes que algún personaje va a tener esa peculiaridad, esa formalidad, esa forma de levantar un plato, etcétera, cosas que te llaman la atención. Y son como pequeños añadidos, pequeñas muletillas que necesitas para adquirir un poco de seguridad dentro de esa permanente inseguridad de lo que es el oficio, porque es que nadie te lo enseña. Y tampoco sabes si vas a ser al final capaz de urbanar esa historia, de conseguir la atención del lector, etcétera, etcétera. Siempre es, como he dicho antes, un desafío en reto. Y esa es la grandeza, esa para mí es la grandeza. Una última pregunta, para terminar de exprimirte. Sí. En pocas palabras, ¿por qué recomendarías que se lean la novela? Que no dejen de leer la novela. Mira, si fuera tonto, porque es buena. Muy bien.
Ya digo, sí, primera más gente... No, pero está bien, yo creo que el autor lo primero que tiene que pensar es bueno. Claro. Léanse. Hablando en serio. Yo pienso, y lo he comentado, soy una persona de verdad que estoy en este oficio por dignidad. Entonces, yo no entregaría al editor una novela que considerara que no es buena. La cosa es que el editor me diga, mira, te has equivocado de medias a medias. Como he dicho, es el lector quien va a cumplir. Pero yo desde el momento que la entrego a la editorial, pues que considero que es buena o aceptable, que podría estar mejor, sin duda, probablemente. Hay escritores soberbios, claro, y están genios. Pero uno sabe dónde puede llegar y dentro de ese espacio que tiene, para hacerlo con una mayor intimidad, pues sabrá. Es muy difícil que un escritor llegue a una editorial y diga, traigo una obra muy mala. Todos te ven siempre que la novela mejor no es nada. Cuidado, pero hay escritores muy malos que se creen que tienen novelas muy buenas. Sí, sí. Vale. Más o menos es eso lo que quiero decir. Pues bien. Muy difícil. Bueno, pero uno tiene una edad y no está para eso. Ya, sí, ¿no? La honestidad yo leo. Ojalá todas las novelas o todas las obras que se publican fueran por la necesidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿qué entendemos como bueno? Eso es tan relativo. Mira, de pronto una página o una frase o una escena que puede permanecer de una forma imborrable o cierto tipo de lenguaje, es decir, hay cosas que de pronto te llegan, es decir, la literatura, entre otras cosas, también es emoción, aparte de diseño, etcétera, tiene que provocar sentimientos de repulsión, de afectividad, etcétera. Cuando si el escritor consigue esto, y sobre todo lo más difícil, crear una atmósfera. Claro, escritores, pues, aparentemente, realmente tristísimo como Nete, a mí me fascina. Y no me gusta la tristeza, para nada, absolutamente para nada. Pero hay algo en esa tristeza que es poesía. Porque trasciende esa tristeza. Porque la tristeza natural del ser humano te lleva, su desarrollo lógico te lleva a la desesperación. Si tú estás triste, al final te desesperas. En cambio, los personajes de Onetti no hay esa desesperación. Llevan a cierto conformismo, a cierta forma de entender, observar el mundo, etcétera. Por tanto, el concepto literario es diferente del concepto real. Y además, ¿cómo lo interpreta cada uno? Claro, exactamente. Sí, hombre, claro. A ver, decía... Hombre, tú también eres autor de novela negra, pues. Bueno, estoy empezando. Bueno. Yo he escrito bastante de economía, porque soy economista. Y al Economista y bancario. ¿Tienes interés en la novela negra? No, precisamente por eso queremos matar. También. Ah, sí, encantado. A ver, decía Fermín, me ha parecido entender, que por cierto me ha encantado cómo lo has comentado, lo que has dicho, que en algún momento o en algunos momentos recurres a la primera persona en la obra. Bueno, me gustaría preguntarte, claro, lo conozco, ¿no? No sé si por qué o qué aporta. No es nada generalizado. De la misma manera que empieza la novela apareciendo el asesino. Eso, pues, esa fiabilidad, ese instinto que he comentado, esa intuición. No, vamos a ver. El plan previo, sin duda, pero seguro que te aporta algo. Claro, cuando lo haces. Claro, es que pienso que esa es la única solución. De la misma manera que hay momentos de que el personaje tiene esos momentos de intimidad que te llevan a un monólogo interior. Pero otro tipo de personaje sería descartado. Pero un tipo que tiene esa cortante de la cobardía y la culpa, pues tiene que tener reflexiones, en fin, que lo dicen. Entonces, claro, el comportamiento y el desarrollo, la forma de entender, de enfocar y desarrollar, te lo determina el personaje. No lo dices tú, el personaje te impone la forma de ser en determinados momentos. Y volviendo sobre lo del lenguaje, pero desde otra dimensión distinta, me parece que Ulises, ¿no? Se nace aquí, pero que va a tener continuidad, es catalán, es de Barcelona.
Barcelona. Es como yo, de todas partes. Y se va a Marbella, es un... bueno, no sé si... No, mira, él nace en el mar, entonces es una metáfora del personaje médico, ciertas similitudes, además eso hay una reseña preciosa que hace ese paralelismo, es muy interesante, y es así, está muy bien visto, es que es así, es así. Bueno, por eso, digamos, la novela concluye en que él vuelve a casa. El hija le dice, ven a casa. Dice que sí, vuelve a casa. Entonces es una metáfora, es que la metáfora tiene que estar en la novela, no solo en la poesía. La novela no movemos, pero el personaje, pero también con simbolismo y metáfora. En cualquier caso, esperamos que Ulises tenga mucho todavía que decirnos. Sí. Yo no te voy a preguntar si te ha creado problemas de lenguaje. Un personaje que viene de fuera, que está en Marbella, que está en un sitio tan cosmopolita, con extranjeros, policía, gente de distintas clases sociales. No, hombre, hay una información previa. Yo, por ejemplo, para no incurrir en errores de bulto, hablé con un inspector de policía, que había sido profesor en la escuela superior, y me explicó lo que es el procedimiento jerárquico en un proceso de investigación. En otro apartado, que es si entra el asesino, irrumpe en un chalet, pues hablé con un gerente de una compañía de seguridad y me explicó los métodos para desactivar las alarmas y demás. Ahora bien, el personaje está en Barcelona, estaba viviendo 40 años en Barcelona, está Marbella, que llevo 20 años en Marbella, entonces lo que es el tejido social lo conozco. Es que uno se tiene que apoyar en referencias conocidas para moverse un poco en territorio seguro. También puedes poner una ciudad imaginaria, etc. Pero no, mejor un sitio real, porque el lector también se siente identificado y eso de alguna manera pues me engancha más. Saber que esa calle existe, que se va, etc. Hay un recorrido literario. Que además Marbella, mi amigo Pepo, que es marbellero y anónimo, pues es una ciudad negra. Una ciudad literaria, claro. Lo que pasa es que no está desarrollada, mucho Madrid y Barcelona, pero Marbella tenemos de todo. De todo. Que tuvimos aquí, pues fíjate. Ahí tienes una larga misión por delante. Y bueno, pues yo les propongo que se lea la novela, que la disfruten, y a Fidel que continúe, que tenga mucho ánimo para seguir trabajando y para seguir entregándonos casos de Ulises. Y sobre todo en Marbella, porque esa configuración que está dando de la ciudad me parece que también es original y aporta mucho a la novela negra y a la novela negra en español, que también escribes y en la cual yo creo que se inserta muy bien La Última Mirada, por lo cual te felicitamos y animamos a que continúes. Muchas gracias a todos. Una copa y conversar entonces más detenidamente. Si quieren, vamos a...